Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre el paradigma religioso, un poco sobre mi impresión sobre algunos videos que he visto sobre la visión de algunos sacerdotes católicos con relación a la cultura oriental, las barbaridades que a veces estos sacerdotes dicen y el despliegue de ideas pues ignorantes que manejan, cómo descontextualizan y cómo de alguna manera pues o sea, distorsionan toda esa cultura, ese conocimiento, a lo que pues yo quisiera compartir pues una reflexión que escribí y pues siento que es muy oportuna en estos tiempos donde pues tenemos tantos conflictos, donde existe la guerra, donde existe la intolerancia, donde pues existe una especie de recelo de identidad de mi cultura, de mi religión, de mi idea de la vida, del cosmos, de todo esto, y cómo en el momento que lo presentamos como algo que está contrapuesto a lo que entendemos como lo que es correcto, como lo que es ético, pues nos peleamos, ¿no? Y mucho es que a veces queremos ver a nuestra religión como sinónimo de la ética, ¿no? Y todo lo que está fuera de mi religión ya es contrario a esta ética, a esta noción de lo que es correcto, ¿no? Eh, en fin, pues yo quisiera leer este texto a ver qué les parece. La religión se puede entender como un conjunto de ideas que integran un conocimiento que es a la vez semejante a la ciencia y a la vez diferente, partiendo del hecho de que la ciencia se vale de la observación y estudio de los fenómenos, sometiéndolos a pruebas que permiten lograr cierta certeza que se concretiza en teorías y que con sus avances éstas se actualizan. En el caso de la religión, se abordan fenómenos ontológicos y cosmogónicos que implican un alto grado de introspección, a lo que como resultado se llega a nociones o ideas demostrables solo o principalmente en el reino interno del ser, por el cual se habla de un conocimiento de fe y de la fe. El problema con la religión es que, dado que es principalmente un conocimiento introspectivo, lo que un observador externo puede obtener de una religión distinta va a pasar por aspectos de la psique del individuo creados a lo largo de su historia personal y dentro de los diferentes niveles de conciencia del individuo, dando como resultado un reto mayúsculo poder entender religiones de culturas y momentos históricos distintos. El lenguaje religioso está compuesto de arquetipos universales cuando la religión logra conservar su sabiduría íntegra a través del tiempo. Para una mente condicionada a la identificación de un yo que tiene cuerpo, historia, identidad fija, en el proceso cultural religioso estos individuos degradan y destruyen el conocimiento tanto religioso como en lo general. Los seres religiosos no dependen de la religión para ser libres, simplemente que a través de la interacción con los otros, estos seres crean la religión, que como proceso entrópico cultural histórico tiende a degradarse si a quienes se les transmite este tipo de conocimiento no logran trascender sus condicionamientos. La religión es un vehículo que se abandona cuando se logra integrar la conciencia y se crea un conocimiento vivo como también silencioso, dado su naturaleza introspectiva. El reto que tenemos como seres sensibles es cuidar el conocimiento del cual dependemos, sin establecer separaciones entre una religión y otra. A su vez, es necesario desechar toda idea falsa aun cuando implique abandonar ideas que nos han sido inculcadas desde nuestra historia personal y social. Y ya, ese es mi texto, pero bueno, eh, aquí manejaba un punto, este, bueno, esta cuestión de la religión como un conocimiento introspectivo, yo creo que vale la pena reflexionar y tomar en cuenta que
muchas personas entienden la religión o la religiosidad, su relación con el cosmos, con Dios, con sí mismos y con todo tipo de ser vivo, a través de un conocimiento externo, un conocimiento que no es precisamente introspectivo, sino que son ideas que son implantadas a través de una cierta institución en un momento histórico, en un contexto cultural, y a veces estamos determinados a vivirlo de esta manera porque no hemos logrado un conocimiento auténtico, ¿no? O sea, podemos leer la Biblia, pero realmente eh, no necesariamente la estamos entendiendo, ¿no? Muchas personas citan exactamente el versículo tal, la palabra exacta tal, y ya, y se meten en otras religiones y empiezan a citar porque según esto conocen y estudian y todo esto, pero como no son capaces de decodificar estos arquetipos, simplemente establecen un juicio de valor con lo que es lo que yo conozco y lo que me es extraño, ¿no? Y en ese sentido se generan juicios destructivos que vienen a destruir la relación entre los seres humanos, ¿no? Es importante entender que pues tenemos esa responsabilidad de no depender de una situación externa, ¿no? Muchas personas hablan de Dios a favor o en contra, pero finalmente se refieren a Dios en un sentido externo, ¿no? Un creador externo que me crea como individuo a mí, que no soy nada y que yo existo a partir de una situación externa, ¿no? Y yo creo que es una idea totalmente equivocada. Realmente, digo, dejando fuera estas nociones religiosas teológicas que pueden estar de acuerdo a algunas personas o no. El budismo no tiene tanto una visión teológica, pero independientemente de todo esto, el verdadero significado que está dentro de la religión no necesariamente la va a entender un sacerdote que lleva toda su vida viviendo, un monje que lleva toda su vida practicando. Es realmente en el momento que tomamos un compromiso con la vida y que tenemos un, un estado de ser libre de todos estos condicionamientos que menciono y que nos permite, ya sea a través de una disciplina que se puede lograr en un momento dado para romper con ciertos condicionamientos, pero es realmente un poco como dice Krishnamurti, ¿no? O sea, no depende del tiempo, es una cuestión en el momento en el que uno asume la realidad, los hechos como son, y no se pelea, no hay resistencia. Cuando no hay resistencia, se da, se da naturalmente el conocimiento, ¿no? Como digo un poco, esta cuestión de no querer hacer largo el video, pero sí es importante puntualizar que pues eh, muchos de los conflictos que tenemos se deben a esta identificación que tenemos con ciertas nociones, ¿no? Eh, puede ser que tenga ante mí la fórmula perfecta, ¿no? Puedo decir E es igual a mc al cuadrado y sea una fórmula mágica que me resuelva todas las preguntas que me hacen. Pero en realidad, a veces nos están preguntando, ¿tienes sed? ¿Quieres tomar agua? Y yo contesto, E es igual a mc al cuadrado. Y lo repito, E es igual Y no tengo otra fórmula más que eso. Puede ser que mi fórmula me funcione porque contenga cierta sabiduría, pero la voy degradando porque no estoy entendiendo en qué contexto va, qué significado tiene, por qué está esa fórmula, ¿no? Digo, haciendo una comparación símil con el conocimiento científico al conocimiento religioso, ¿no? Igualmente la visión ateísta, no creo que sea sano condenarla, ni tampoco no cuestionarla, ¿no? En momento dado. Yo creo que es interesante entender todas estas ideas, tanto de una religión atea, de una religión teísta, de una religión politeísta, panteísta, y entender que este panteísmo, este ateísmo y este teísmo
no son tan diferentes como nosotros pensamos, ¿no? Todo se define a través de lo que entendemos y percibimos del ser. Nosotros somos un ser y nos autopercibimos de manera superficial. Si nosotros nos lográramos conocer más profundamente, nos daríamos cuenta que aunque pudiéramos eh, adoptar mejor una idea religiosa en vez de otra, no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia y al final nuestra relación está por encima de nuestro bagaje histórico, ¿no? O sea, puedo defender cierta herencia cultural, puedo defender cierta tradición por el valor que ésta aporta, pero también tengo que entender que la tradición por sí misma no tiene valor y que es necesario abandonar todo tipo de conocimiento y todo tipo de tradición que ya no tiene sentido, que ya no nos está aportando nada. Puede ser que haya un registro de cierto conocimiento que no sea tomado en cuenta como una realidad, pero sí sea tomado en cuenta como parte de la historia del conocimiento, ¿no? En fin, espero sirva esta reflexión porque realmente sí me he quedado en shock con la forma en la que muchas personas, sobre todo en Occidente, están interpretando la cultura oriental y cómo hablan del dualismo y del no dualismo, del vacío, como si realmente entendieran a qué se está refiriendo, ¿no? Eh, no puede uno mezclar hinduismo con budismo, no puede uno entender la vacuidad con la nada, por, por fácil que nos parezca creer que así sea, ¿no? O sea, realmente estas ideas, estos conceptos no son algo que se logra discernir de manera sencilla y pues yo he visto que muchos en Occidente le dan un abordaje pues totalmente superficial y totalmente tóxico, ¿no? Tanto Occidente ha adoptado el yoga como una disciplina, como un tipo de ejercicio de gimnasio, un ejercicio físico simplemente sin su contexto energético, sin su contexto, eh, sem- pues no sé si decir semántico en cuanto que las posturas tienen un significado y el aspecto eh, religioso que va acompañado de esto, el mindfulness, cómo han instrumentalizado un conocimiento que no tiene que ver con una terapia nada más de relajación, ¿no? En Occidente se ha manejado de una manera totalmente superficial y materialista y utilitaria todo este tipo de conocimiento y hay quienes están a favor y hay quienes están en contra, pero dentro de un sentido totalmente utilitario, ¿no? Incluso también puede ser que en Oriente haya personas que no les sea fácil entender estas contradicciones que existen en Occidente porque pues en las religiones abrámicas existen muchas contradicciones. S- muchos católicos quieren ver eh, cosas perversas, lujuriosas en otras culturas externas, pero no quieren ver la pederastia que existe en las iglesias, no quieren reconocer que pues pueden hablar de que un santo en un momento dado puede ser un asesino y en otro momento un santo y no quieren reconocer que la Biblia pues maneja ideas semejantes y realmente Dios mata a mucha gente en la Biblia. Desde mi punto de vista, no es que Dios sea un asesino, simplemente que está hablando en un lenguaje semejante al de Oriente, pero desde una cultura distinta que requiere un trabajo introspectivo de poder decodificar. Si yo decodifico desde mi catolicismo lo que es en Oriente y desde mi orientalismo, desde mi hinduismo, desde mi budismo, desde mi taoísmo, por ejemplo, lo que es Occidente, pues realmente no vamos a lograr un entendimiento. Yo creo que en este sentido Occidente sí peca más de ignorante que Oriente. Oriente ha conservado en sus prácticas un poquito más, eh,
cierta sabiduría. No quiere decir que la sabiduría de Occidente sea menos, ¿no? Simplemente que son conocimientos con historias distintas y con lenguajes distintos, ¿no? Y que no son tan diferentes aunque lo queramos ver así. Muchas personas a veces son puristas y piensan que todo lo que está fuera de su religión es extraño y no, a lo mejor no lo condenan como en Occidente, pero sí a veces como que lo interpretan como lo que entiende el creyente eh, convencional, ¿no? Y realmente una cosa es el mensajero y otra cosa es el mensaje, ¿no? A veces el mensajero no hace justicia al mensaje, ¿no? En fin, creo que es suficiente con esto y pues muchas bendiciones y ojalá pueda haber paz en este mundo, pueda haber entendimiento, que no haya prejuicio, que no haya odio, que no haya eh, pues estas visiones tan superficiales que tanto nos hacen daño y que veamos primero la viga que tenemos en nuestro ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. Bendiciones.